vamos a estar tocando el tema de la ley de cosenos. La semana pasada estuvimos hablando de la ley de senos y hoy estaremos, según programa, nos toca ver la ley de cosenos. Entonces, muy parecida, trabaja siempre sobre triángulos oblicuángulos, que son los triángulos que no tienen un ángulo recto, esta ley de cosenos, y nos da una alternativa adicional a la ley de senos para resolver este tipo de triángulos. Hay que decir que la ley de cosenos puede funcionar o puede utilizarse en problemas donde a veces la ley de senos no es aplicable de la ley de cosenos. Sí, y al revés, ¿verdad? En otros problemas donde la ley de cosenos no es aplicable por la cantidad de datos que hay, la ley de senos sí puede utilizarse. Bueno, en este momento voy a abrir el correo para que ustedes puedan compartir sus dudas y comentarios. Bueno, vamos a continuar. Está abierto el correo, por favor, para quienes no lo tengan, sb005@urural.edu.gt. Los objetivos de la clase es la primera, utilizar la ley de cosenos para resolver triángulos oblicuángulos. Y la segunda, resolver problemas de triángulos utilizando la ley de cosenos. Son los mismos objetivos de la semana pasada, solo que ahora le cambiamos la ley de senos por la ley de cosenos. Acuérdense que esos triángulos oblicuángulos son los que no tienen un ángulo recto. Los que tienen ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. Bueno, ley de cosenos. Como habíamos dicho, los ángulos que no tienen un ángulo recto son los que se conocen como triángulos oblicuángulos. ¿Quién nos lo indica? Y se puede aplicar la ley de senos y la ley de cosenos para resolver triángulos oblicuángulos o para encontrar algún dato o para resolver algún problema que involucre este tipo de triángulos. ¿De acuerdo? Dice que la ley de cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, no rectángulo, cuando ya sean las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas. Lado, ángulo, lado. O las longitudes de los tres lados, lado, lado, lado. Son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Bueno, este es muy característico. Miren ustedes, aquí los marqué en amarillo. LLL significa que se conocen los tres lados. Cuando se conocen los tres lados, se puede utilizar la ley de cosenos. Si ustedes recuerdan, en la ley de senos hicimos parejas. A con alfa, B con beta y C con teta. Hicimos tres parejas. Ya habían tres igualdades. Y de cada igualdad podía encontrar cuatro fórmulas. ¿Ustedes recuerdan? Cuatro fórmulas quiere decir que en total tenía 4, 8, 12 fórmulas. Porque habían tres posibles igualdades, ¿va? Ya sea A con B, A con C o B con C. Tres posibles igualdades. Entonces, en ley de senos es necesario que conozca la información de una de las parejas, ya sea que conozca A y alfa y un tercer dato para encontrar alguna incógnita, o que conozca B y beta o C y teta. Se va a conocer una pareja de datos, mientras que aquí, miren, con la ley de cosenos no es necesario. Puedo conocer lado, 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 puedo conocer los tres lados A, B y C, y aunque no conozca ningún ángulo, puedo aplicar para encontrar los ángulos. ¿De acuerdo?
También puedo conocer un lado, ángulo, lado, que conozca A, el lado A, el ángulo teta y el lado B. No se forma ninguna pareja. A, teta, B. ¿Sí? Entonces no podría aplicar la ley de senos, como dice aquí. ¿Ve? En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos, porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Vamos a verlo aquí, permítanme. Bueno, aquí tenemos los lados y los ángulos. Primero que nada, estas son las parejas, ¿va? A con alfa, dijimos así, ¿va? ¿Se acuerdan? A va con alfa, B va con beta, bueno, y C va con teta. Entonces, esas son las parejas, un lado y un ángulo, un lado y un ángulo, un lado y un ángulo. ¿Y por qué son parejas? Porque están opuestas. ¿Se recuerdan? Aquí está el ángulo alfa y el lado A está aquí enfrente, está opuesto a ese ángulo. Aquí está el ángulo beta y el lado B es el que está opuesto a este ángulo, enfrente. Aquí está el ángulo teta y el lado C es el que está opuesto. Por eso son parejas. No le pongamos atención a esta A ni a esta D. Esta D es la que parte el triángulo a la mitad. Ni a esta B ni a esta C. Bueno, entonces tenemos la H es la altura del triángulo. Eso solo funciona si en algún momento podemos partir el triángulo para transformarlo en dos triángulos rectángulos, ya que aquí partiría y formaría ángulo de 90 grados aquí y ángulo de 90 grados aquí. Puede ser que en algún problema resulte que esa sea la solución. Qué mal ahorita. Entonces decía el problema que yo puedo conocer los tres lados A, B y C y puedo aplicar la ley de cosenos, ¿sí? Mientras que en la ley de senos es necesario que conozca una pareja. Por ejemplo, conozco C y conozco teta. Y un tercer dato cualquiera, conozco alfa. Y me piden calcular A. Debo conocer una pareja de datos, sí o sí. En la ley de senos, ya sea que conozca B y beta y algún otro dato, C. Pero es necesario que conozca una pareja, mientras que no, en la ley de senos puedo conocer los tres lados, y no hay problema, lo puedo aplicar para calcular algún ángulo. En la ley de senos dice que puedo conocer lado, ángulo, lado. Aquí dice, miren, lo voy a regresar. Dice lado, ángulo, lado, LAL. Lado, ángulo, lado. Entonces yo puedo conocer, por ejemplo, B, C y alfa. Y vean, en ningún momento conozco una pareja de datos completa. Porque aquí en alfa no conozco A, en B no conozco beta, en C no conozco teta. Entonces, puedo conocer así, por ejemplo, que me pregunten, que me pongan a averiguar A. Puede pasar.
Bueno, eh, yo les había dicho, les había recomendado de que no es necesario que utilicemos estas variables. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. De hecho, algunos problemas, pues a ustedes ya se dieron cuenta la semana pasada que ya los trae cambiados. Ya no trae alfa, no trae beta, sino que trae otro nombre para los ángulos. La idea es que nosotros sepamos y hagamos parejas. Aquí no pueden poner ustedes otra letra, pueden poner una N y N hacer pareja con alfa. Ustedes tienen que tener claro que tienen que haber así parejas. Un lado con un ángulo, un lado con un ángulo, un lado con un ángulo. ¿Sí? Independientemente si se llaman A, B, C, alfa, beta, teta, como se llamen, no importa. Ustedes tienen que ir identificando. A veces ustedes lo pueden colocar o a veces el mismo problema les da el triángulo y ya le colocan nombre a los, ya le colocan nombre a los lados y a los ángulos en este caso. Bueno, vamos a ver si hay algunas dudas. Bueno, dice consultando cuándo la evaluación del segundo laboratorio. Pues ahorita en este momento no tengo la respuesta. Miren, la verdad es que como yo no evalúo, no sé exactamente las fechas, pero si quieren les voy a averiguar para la siguiente semana. O voy a averiguar y le respondo el correo al compañero ahí que pregunta. Bueno, continuemos. Aquí tenemos las fórmulas para la ley de cosenos. Vamos a ampliar. Estas son las fórmulas básicas. Entonces háganme un favor. Copien esta fórmula y dejen un espacio aquí. No sé, unas 3, 4 líneas. Copian esta segunda fórmula y dejan un espacio aquí. Copian esta tercera fórmula y dejan un espacio aquí también. Dejen espacios porque vamos a desglosar en cada fórmula. En realidad vamos a hacer 6 fórmulas adicionales a estas 3. Estas 3 son como las bases, las básicas. ¿Sí? Entonces, esta es la primera fórmula que dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de teta. B cuadrado va a ser igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de beta. A cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces copien esta fórmula, por favor. Y dejen espacio. Yo les voy a ayudar con la primera y ustedes me van a ayudar con las otras dos. Bueno, acuérdense que alfa, beta y teta son ángulos y A, B y C son lados. Y estas fórmulas pueden cambiar si ustedes le cambian de nombre a los lados o a los ángulos. Obviamente si aquí no aparece el lado A, sino fuera el lado N, entonces aquí en lugar de A debería ir N. En lugar de A debería ir N. En lugar de A debería ir N y así en todas las A. Bueno, voy a desglosar la primera fórmula de la siguiente manera. A ver, voy a
vamos a escribir aquí la primera fórmula. La primera fórmula dice que es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de teta. Esa sería la primera fórmula. Pero esa no es la fórmula que me sirve. En realidad esta fórmula solo es la base de la ley de cosenos. A mí la fórmula que me sirve es la que me van a dar para calcular C, para calcular A, para calcular B, para calcular teta, para calcular alfa, para calcular beta. Donde diga C igual a un resto de la ecuación, pero no C cuadrado, aquí dice C cuadrado. Entonces, de aquí voy a sacar la primera fórmula, que sería de la siguiente manera. Las fórmulas que de verdad me van a servir van a quedar así. La de C va a ser igual. Lo único que voy a hacer es este exponente 2 que está aquí. Este exponente 2 que está aquí. Lo voy a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Porque la operación contraria de una potenciación es una radicación. Entonces la operación contraria de elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada. Eso voy a hacer. El otro lado voy a insertar una raíz cuadrada. Y de todo esto. O sea, lo único que puse fue colocarle una raíz a todo esto. Ojo con eso. No es solo la A ni solo la B, es a todo. A toda la operación que está del otro lado. Entonces tengo a cuadrado más b cuadrado menos 2ab del coseno de teta. Así me quedaría la fórmula, ¿eh? Esta, si quieren, pongámosle nombre. La fórmula 1.1. ¿Sí? Se deriva de esta, ¿bien? ¿Sí? Esta fórmula me va a servir para calcular C. Entonces, realmente, de esta primera fórmula, yo puedo calcular C. Podríamos despejar para A y para B también. Sin embargo, se complica mucho. Se complica mucho porque A aparece aquí, miren, elevado al cuadrado. Y aquí vuelve a aparecer como A. Entonces, sería algo complicado el despeje para A. Entonces, yo les recomiendo que esta primera fórmula la utilicen cuando se quiera calcular C y cuando se quiera calcular teta. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener dos fórmulas, una para calcular C y una para calcular teta. La segunda fórmula la utilicen para calcular B y para calcular beta. ¿Sí? La tercera fórmula la utilicen para calcular A y alfa. Entonces, de cada una de estas voy a sacar dos fórmulas. No, por ejemplo, aquí en esta no me voy a poner a despejar para C porque pasa lo mismo, la C se duplica, miren. Y el despeje de que es posible hacerlo, es posible hacerlo, pero se complica un poco más. ¿Para qué voy a hacer eso si tengo esta fórmula? Para calcular C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si quiero calcular C, aquí, según lo que yo acabo de escribir aquí, ¿qué datos necesito? Necesito conocer A,
necesito conocer A, necesito conocer B, nuevamente A y B y teta. Tres datos necesito, A, B y teta, para calcular C. Bueno, entonces, ahora háganme un favor. Ustedes, así como yo hice la fórmula 1.1, hagan ustedes la fórmula 2.1 y 3.1. O sea, despejen para B y para A, aquí, B y A. Hagan el despeje. ¿Cómo les quedaría la fórmula 2.1 para B y la fórmula 3.1 para A? Háganlo en su cuaderno. Cuaderno, en las hojas donde están anotando, o si tienen algún apunte, alguna hoja de Word, háganlo. Despejen para B y para A. Ah, excelente información aquí. Excelente. Ahorita les voy a compartir ahí para el compañero que preguntaba. Esta para el compañero que preguntaba y para los que tienen duda también. Dice que del 18 al 22 de octubre de 2021 estará habilitada la letra L para que realices tu investigación o guía de estudio. Y esto creo que era lo que preguntaba el compañero. Del 25 al 29 de octubre estará habilitada la letra E para resolver el examen de la tarea o laboratorio. Quiere decir que es de este lunes en 8, si no estoy mal. Así es. De este lunes que viene, en 8 días, van a tener habilitado la evaluación para que la puedan resolver. Entonces ahí está, gracias a la compañera ahí que nos apoyó con la información. Clara Lucía Pérez, gracias. Bueno, voy a quitar la imagen para seguir con la clase. Entonces, ahorita, lo que ustedes encontraron en este momento es la fórmula para calcular B y la fórmula para calcular A. Ya tenemos tres fórmulas. La fórmula para calcular C, ustedes despejaron para la fórmula para calcular B y la fórmula para calcular A, que en realidad no es nada difícil. Solo tienen que pasar este 2 como raíz cuadrada de todo esto que está aquí. Igual aquí en A cuadrado, este 2 como raíz cuadrada de todo esto que está aquí. Ahora aquí vamos a hacer la fórmula 1.2. La fórmula para calcular teta. Que va a ser igual. Esta fórmula la voy a sacar de aquí, de la primera fórmula también. Bueno, veamos. Aquí tengo la... Déjenme borrar aquí. Aquí tengo la fórmula, ¿ven? De esta fórmula voy a despejar para teta. Entonces, despejar para teta significa dejar teta así solo de un lado. ¿Sí? Entonces voy a empezar de aquí, de lo más cercano, este coseno. Este coseno tiene que pasar al otro lado a hacer operación contraria. ¿Sí? Eso es lo que se va a eliminar de último. Yo voy a empezar de ahí. Entonces, el coseno, cuando ustedes hacen la operación inversa de coseno,
tienen que aplicar un coseno inverso. Coseno inverso se representa así como coseno a la -1. Algunos libros, algunas bibliografías o autores le llaman arcocoseno. Aparece, en lugar de aparecer cos a la -1, aparece ARC, arc, cos, arc, cos. ¿Sí? Es arcocoseno, es lo mismo, es un coseno inverso. Bueno, y entre paréntesis va a ir el resto, veamos. Entonces, ya hice lo del coseno. Ahora voy a hacer esto que está aquí. Vean, voy a empezar por esto si quieren. A cuadrado y B cuadrado. ¿Qué están haciendo de este lado? Están sumando. B cuadrado está sumando. A cuadrado también. Aquí tiene un signo más. Lo que sucede es que no acostumbramos a escribirlo. Porque está al inicio. Si están sumando al otro lado, van a pasar a restar. Del otro lado ya está C cuadrado. Entonces C cuadrado se va a quedar ahí como C cuadrado. C cuadrado. Se quedó, ese no le cambié de signo porque ya estaba ahí de ese lado. Si A cuadrado está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Quedándome de la siguiente manera. Lo mismo con B cuadrado. Si B cuadrado está aquí, al otro lado va a pasar si está sumando, al otro lado va a pasar a restar. ¿Sí? Entonces veamos. Ya hice A cuadrado, B cuadrado y coseno. Me falta esta pequeña parte, ¿bien? Menos 2AB. ¿Qué está haciendo menos 2AB? Menos 2AB del lado derecho. Pareciera que está restando, pero en realidad hay que fijarse en el ángulo, en esto de aquí. ¿Qué le está haciendo menos 2AB a esto? Lo está multiplicando, ¿eh? Multiplicando. Entonces, si está multiplicando, al otro lado debe pasar a dividir. Entonces, va a pasar con todo y el signo, menos. No le van a cambiar el signo, menos 2AB. Y me queda de esa manera, ¿eh? Esa sería la fórmula para calcular teta, que nosotros le podríamos llamar como la fórmula 1.2. ¿Sí? 1.1 y 1.2 porque se derivan de la fórmula 1 que está aquí. Es que de esa manera, posiblemente en algunos libros ustedes puedan encontrar que no tiene el signo menos aquí cuando está despejado y que aquí es positivo y que aquí es positivo y este es negativo. Se puede hacer porque si le cambio de signo a los de arriba y le puedo cambiar de signo al de abajo también y no afecto la ecuación. Pero no importa, nos va a dar el mismo resultado si la usamos así o si la usamos de la otra manera. Entonces, por favor, tomen nota de esta fórmula y háganme favor, de la fórmula 2 despejen para beta, de la fórmula 3 despejen para alfa. Entonces, quien vaya haciendo su formulario de la ley de cosenos, de repente me envía una foto para ver si entendieron primero y segundo si está bien despejado, ¿verdad? Entonces, tiene que tener 6 fórmulas su formulario de la ley de cosenos. 6 fórmulas. Yo ya les encontré aquí la de C y la de teta. Ustedes tuvieron que haber encontrado la de B y la de beta con la fórmula 2 y la de A y la de alfa con la fórmula 3. Excelente, Alicia, muchas gracias. Ya está la metodología, dice, de la tarea. Ya está disponible. Entonces,
ahorita les doy unos minutos para que ustedes hagan su despeje para alfa y para beta. Y quien vaya haciendo, si me puede compartir una fotografía, le agradecería bastante. Bueno, vamos a ver si ahí está. Me queda duda sobre la fórmula 1.2. Edgar Tiul Castañeda, un saludo. Pero ¿cuál es su duda? ¿Cuál es su duda de esta fórmula? En sí, ¿cuál es la duda? Yo aquí les expliqué el despeje. Realmente pude haberles dado solo la fórmula de esta manera. Pero quiero que ustedes sepan de dónde proviene la fórmula. ¿Sí? Y no es tan complicado. Por ejemplo, si ustedes quieren tener la fórmula de beta, lo mismo. Pasan a restar estos dos que están aquí. Este pasa a dividir, menos 2 pasa a dividir y le ponen coseno a la menos 1 a todo. Es bien fácil. Para alfa, dejan a cuadrado, b cuadrado más c cuadrado pasan a restar. Menos 2bc pasa a dividir con todo y el signo menos. Y le ponen un coseno a la menos 1. Es muy sencillo. A ver, Arnoldo García Gaitán. B cuadrado menos 2ab. B cuadrado menos a cuadrado. Excelente, Arnold. Muy bien, Arnold. Ahí también despejadas las fórmulas de A, B y de teta, beta y alfa. Las de... Bueno, ahí le faltaría nada más complementar con las otras tres fórmulas, ¿verdad? La de A, la de B y la de C, pero esas son sencillas. Solo tiene que pasar el exponente 2 como raíz cuadrada al otro. Excelente, Alicia. Solo el paréntesis, eso es muy importante, ¿bien? Para que no se confundan. Así como les dije con la raíz, que la raíz aquí en esta primera fórmula debe abarcar a todo. Lo mismo con el paréntesis, no le coloquen el paréntesis solo aquí arriba, que agarre a todo, porque si no se entiende
de que el coseno a la menos 1 solo agarra al numerador y no al denominador. En realidad el coseno a la menos 1 abarca todo, numerador y denominador. Hay que tener cuidado con esa forma de escritura. Por ejemplo, con esto de la raíz, que la raíz debe abarcar todo. Hay quienes a veces por abreviar solo la dejamos aquí pequeña. Entonces se entiende de que solo va a abarcar a lo que está cubriendo y el resto ya no. ¿Cómo se despejó de su duda? Bueno, aquí nos preguntan cómo se despejó esto. Miren, voy otra vez. C cuadrado está de este lado. No importa si está del lado izquierdo o del lado derecho. Solo sé que C cuadrado va a estar solo de un lado. A cuadrado está sumando, pasa a restar. Ya tengo estos dos, miren. C cuadrado menos A cuadrado. B cuadrado está sumando, también pasa a restar. Menos B cuadrado. Menos 2AB está multiplicando, pasa a dividir y me queda así. Menos 2AB. Y de último, el coseno pasa al otro lado como coseno inverso de todo lo que está del otro lado. Entonces, coseno inverso, abro paréntesis, de todo esto. Es muy sencillo. Hay que practicar los despejes. Eh, a ver, la 3.1 b cuadrado más c cuadrado menos 2bc. No. El compañero Eddie Estuardo eh, Hernández, Eddie Estuardo Hernández en la fórmula, bueno, no las he visto todas. En la fórmula 3.1 que tiene, compañero, creo que ahí es A. A igual, usted le puso B. B igual para que corrija y no se vaya a confundir. En la 3.1 es A igual. Y el exponente de la... El exponente que le está colocando a la C, no logro identificar bien, pero parece una S. Debe ser un 2. Tres cosas nada más, compañero. Corrija la 3.1, que es A. Revise el exponente de la C, que no lo alcanzo a ver bien aquí, pero creo que no es un 2. Y agréguele paréntesis al coseno a la menos 1, para que se entienda que está agarrando numerador y denominador. Excelente, lo demás sí, yo creo que el concepto básico sí lo tiene. Vamos a... Bueno, excelente, Kilder. Un saludo. Delmi, la raíz, lo que les dije, la raíz extiéndanla hasta donde está el coseno, porque estoy viendo que la raíz de C, de B, las dejó muy cortas. La fórmula donde está para C y para B está muy corta la raíz. Era lo que les explicaba, ¿verdad? Esta raíz de aquí debe ser extendida hasta acá. Sí, porque si ustedes hacen esto, A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno
teta. Bueno, si ustedes hacen esto y dejan la raíz solo aquí, se va a entender que la raíz es solo para A y para B, para A cuadrado y B cuadrado, y que esto es aparte, va fuera de la raíz. Y no es cierto, la raíz es para todo, para toda la operación. Entonces, esta raíz, quienes la tengan así, extiéndanla hasta aquí. De hecho, esto en evaluaciones, por ejemplo, donde se revisa procedimiento, esto sería mal calificado, pues, porque no es correcta la fórmula como la están colocando. Después todo está bien. Todo está bien. Delmi Santos, por favor, nada más agregar eso a la raíz. Después todo está bien. Excelente. Qué bien le quedó su formulario ahí al compañero Darwin Edgardo. Un saludo. Bueno, vamos a revisar las últimas y vamos a continuar con la clase. Veo las fórmulas para A, B y C, pero no veo la de los ángulos, Arnoldo. Ah, es que ya me las había enviado, ahora sí. Sí, ahí estamos, gracias. En la fórmula de alfa al compañero Giovanni Quintanilla, creo que le falta el cuadrado. A. Coseno a la menos 1 de A cuadrado, debería ser ahí, no lo veo. O no sé si no se alcanza a ver. Le falta el cuadrado. Luego está bien. Bueno, corregir esa parte nada más. Bueno, está bien. No alcanzo. Jonathan, creo que es Jonathan Santos. Jonathan Santos, están bien sus fórmulas. Nuevamente les recuerdo. La raíz debe ir hasta aquí extendida y el paréntesis debe ir para numerador y denominador. Quienes lo están dejando aquí, nada más arriba, por favor extiéndanlo hasta abajo. Eso hay que corregir, compañero Jonathan. Bueno. Excelente. Excelente, Daisy Abac. Y Arnoldo Cal, muy bien también. Bien, bueno, vamos a continuar. Ahí por ahí dejen algunos sin leer. Lo vamos a estar revisando después. Edgar Eduardo Álvarez, Mario Eduardo Culac, Elizabeth Abigail y Ruth Mariela Morales y Candy Briseida. Ahí lo voy a estar revisando con tiempo. Ahorita vamos a continuar con la clase. También Giancarlo. Bueno, entonces tenemos las 6 fórmulas. ¿De acuerdo? Bueno, ya con las 6 fórmulas, que veo que la mayoría tiene bien, solo vamos a aplicarlas en algún ejercicio. Entonces tengo aquí una información que también se las di con la ley de C. Nos dice que resolver un triángulo consiste en encontrar la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos. ¿Sí? Resolver un triángulo significa encontrar los 3 lados y los 3 ángulos, A, B, C y alfa, beta y teta. Otro dato importante, esto es teórico. La suma de todos los ángulos debe ser igual, de todos los ángulos en los triángulos, no importa qué tipo de triángulo sea,
debe ser igual a 180 grados. Quiere decir que así como lo estamos trabajando nosotros, la suma de alfa más beta más teta debe ser igual a 180 grados. ¿Sí? Por favor, apunten esto nos sirve para resolver problemas. Sí, que no se los olvide. Esto también se los di en la clase anterior y ahorita se los repito. Edgar, muy bien su formulario. Nada más revise los paréntesis que estén bien, Edgar Álvarez, que estén bien extendidos para numerador y denominador. Mario Chávez, no me llegó ninguna imagen. No me llegó ninguna imagen, Mario. Creo que no adjuntó la imagen. Excelente. Ahí Elizabeth Sontay, muy bien su formulario. Bueno, continuemos y vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo nos dice, si teta es igual a 75 grados, A igual a 30 centímetros y B igual a 40 centímetros. Encuentre los lados y los ángulos desconocidos en el triángulo que se muestra en la figura. En esta de aquí. Entonces veamos. Estos son los datos que me da, miren. Teta, A y B. Conozco dos lados y un ángulo. ¿Sí? Los dos lados que conozco son, lo pueden marcar aquí con un chequecito. Conozco A y conozco B. Y conozco el ángulo teta, este de aquí. Pero no le pongan atención a esto de aquí. Esto no nos va a servir para nada ahorita. Entonces, lo que voy a encerrar ahorita en un círculo es lo que me hace falta averiguar. Me hace falta averiguar alfa, C y beta. Bueno, como les he dicho y como les dije anteriormente, hay triángulos donde se puede aplicar la ley de senos, hay triángulos donde se puede aplicar la ley de cosenos, hay triángulos donde se van a poder aplicar las dos leyes. Cuando se pueden aplicar las dos, yo les recomiendo utilizar la ley de senos porque las fórmulas son más sencillas. Las de cosenos tienen raíz cuadrada y son un poquito más complejas. Pero depende de los datos que me da el problema. Así como en este problema me da teta, A y B. ¿Creen ustedes que puedo aplicar la ley de senos? No se puede aplicar la ley de senos porque para la ley de senos tenemos que conocer una pareja de datos. Si conozco A, debería conocer alfa, pero no lo conozco. Si se conoce B, debería conocerse beta, pero tampoco lo tenemos. Entonces, A y B no tienen pareja. Si conozco el ángulo teta, debería conocer el lado C para que sea una pareja, pero tampoco conozco el lado C. Entonces, no nos está dejando ahí sin información. Entonces, definitivamente la ley de seno no es aplicable para este ejemplo. Entonces, vamos a aplicar la ley de cosenos. Voy a insertar aquí
Entonces, A, B, P, aquí voy a tener alfa, beta y zeta. Vamos a hacer un pequeño cuadro que nos pueda ayudar. Entonces, A ya me lo dio el problema, es 30 centímetros, solo voy a ir a copiar el dato. 30 centímetros. B también ya me lo dio el problema, es 40 centímetros. Aquí está, miren. 30 centímetros. C no lo conozco. Es una incógnita de momento. Alfa también es una incógnita. Beta también es una incógnita. Y teta sí lo conocemos y es de 75 grados. Bueno, la respuesta también me va a dar en grados. Esta de aquí también. Este C me debe quedar en centímetros. Entonces desconozco C, alfa y beta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por alfa, por beta o por C? Muchas veces, bueno, en realidad no importa. No importa si encontramos alfa, beta o C, porque me está diciendo encontrar todos los lados y ángulos que no se conocen. Pero a veces el problema por los datos que nos dan nos condiciona. Así como en este momento solo podemos encontrar C. Aunque yo quiera empezar por alfa y por beta, no puedo. No puedo, antes debo conocer C. Si quieren, ustedes intentan aplicar la fórmula de alfa o beta. Por aquí creo que tengo una fórmula despejada. Excelente, excelente el compañero ahí, Mario Ocular. De hecho, voy a usar sus fórmulas. Vamos a copiar la fórmula del compañero aquí. Esta es la fórmula del compañero. El compañero nos dio. Compañero Mario Ocular. Está bien, bien despejada. Coseno de menos 1 de a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado menos 2bc. Está bien. Para alfa. Entonces, si quisiéramos calcular alfa, vean, por eso copié esta fórmula. Si quisiéramos calcular alfa, yo debería de conocer A. ¿Conozco A? Sí, aquí está. Ok. Debería conocer A. Sí lo conozco, aquí está. ¿Sí está bien? Este valor. Debería de conocer B. También lo conozco, aquí está. Y debería de conocer C. Pero C no lo conozco. No, o sea, no conocemos ese dato, entonces no se puede calcular alfa. En este momento no se puede calcular alfa. Bueno, ya vimos que no podemos calcular alfa. Vamos a probar con otra. Probemos con beta. Vamos a copiar la fórmula del compañero otra vez. Esta es la fórmula de beta. Nos dice que para beta debo conocer
B, aquí está, si lo conocemos. A, también aquí está, también es un dato conocido. Y C, nuevamente, no conocemos C. No conocemos C, entonces no puedo calcular beta. Si no puedo calcular alfa ni beta, voy a ir y voy a calcular C. Ahora veamos, ¿qué necesito para calcular C? Dice que necesito conocer A. Aquí está A, miren. Necesito conocer B. Aquí está B. Si lo conocemos. Nuevamente A y B, pues ya vimos que sí están. Y necesito conocer teta. Aquí también se conocen todos los datos que se requieren para calcular C. Entonces no hay problema con calcular C. Solo vamos a sustituir los datos aquí. En lugar de escribir A, vamos a escribir el número que es A, que es 30. No voy a colocar los centímetros porque ya sé que me va a quedar en centímetros. En lugar de escribir B, voy a escribir 40 centímetros. Sí, lo que sí debo ver es que todas las unidades de medida aquí sean iguales. Si 30 es centímetros, 40 también tiene que ser centímetros. Si una fuera metros, tendría que hacer alguna conversión, ya sea pasar los centímetros a metros o al revés, los metros a centímetros. Aquí menos 2. Este 2 es constante, ese 2 nunca lo vayan a quitar. En lugar de A voy a colocar el valor de A, lo voy a agregar en un paréntesis porque A está multiplicando al menos 2 y B también está multiplicando al menos 2. Entonces en lugar de colocar B, voy a agregar el valor de B que es 40. Y de último está coseno de teta, pero teta ya lo conocemos, es 75. Entonces voy a colocar 75 aquí y ahí ya me quedó mi fórmula para calcular C. Entonces por favor agarren su calculadora, les voy a decir cómo deben calcularlo. Entonces coloquen, vamos a meter toda la operación de una vez a la calculadora. Entonces van a colocar raíz cuadrada, colocan el símbolo de raíz cuadrada, abren paréntesis, abren un paréntesis, ¿sí? Solo abren un paréntesis y colocamos 30 al cuadrado, tal y como está aquí, 30 al cuadrado. Copiamos el signo más de aquí en medio y colocamos 40 al cuadrado, tal y como está aquí. 40 al cuadrado. Copio el signo menos y el 2, menos 2 en la calculadora. En lugar de paréntesis, coloquen el signo de multiplicación, menos 2. Colocan el signo de multiplicación por 30. Otra vez el signo de multiplicación por 40. Otra vez el signo de multiplicación que sería aquí por, escriben, presionan la tecla de coseno que es cos, por cos y a la par del coseno 75. Cierran el paréntesis que abrieron al inicio, solo un paréntesis estamos utilizando y le dan igual. ¿Qué valor les dio? ¿Qué valor les dio? Está bien hecho su formulario, Giovanni Quintanilla. Pues a mí me da el valor 43.0
35 aproximado 2 decimales. El mismo valor les da a ustedes, 43.35. Vamos a colocarlo aquí una vez porque sería una de las respuestas, 43.35 centímetros. Vamos. Excelente. Excelente, Elizabeth Sontay. 43.35. Muy bien, Alicia. 43.35. Aproximado 2 decimales es 43.35. Bueno, qué bueno que les está saliendo el resultado. ¿Vieron cómo utilizamos el paréntesis? Un paréntesis al inicio y uno al final. Bueno, entonces ahí ya obtuvimos la primera respuesta. Ahora nos tocaría encontrar alfa o beta, cualquiera de los dos. Sin embargo, en este momento ya pueden aplicar la ley de senos. ¿Por qué? Porque ya conocemos una pareja de datos. ¿Cuál es la pareja de datos que conocemos? Conozco teta y conozco c. Es una pareja de datos. Entonces, si quiero calcular alfa, utilizo A. Si quiero calcular beta, utilizo B. Para refrescar un poquito la clase de la semana pasada, vamos a aplicar la ley de senos. En este momento voy a calcular alfa. De la siguiente manera. Para calcular alfa, tengo que utilizar la pareja de datos conocidas, que en este caso es C partido seno de teta. Eso va a ser igual a la pareja, a la igualdad, lo voy a hacer equivalente a la variable donde está la incógnita. En este caso es alfa, entonces del otro lado voy a colocar A partido seno de alfa. Y lo que quiero averiguar aquí es alfa, ¿verdad? Este sería mi incógnita, alfa. Entonces, si esa es la incógnita, voy a despejar para alfa. ¿Se acuerdan que tengo que aquí elegir la igualdad C con A? ¿Por qué? Porque en C están los dos datos conocidos y en A está la incógnita que quiero averiguar. Entonces, para despejar para alfa, me quedaría que alfa es igual vamos a ver, aquí está multiplicando, eso está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado a C. De este lado me va a quedar, perdón. Les decía, de este lado me va a quedar A multiplicando a este que está dividiendo aquí. Este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Seno de teta. ¿Sí? Y este seno de alfa pasa a multiplicar a C, y cuando está multiplicando a C, C puede pasar a dividir al otro lado. Entonces me quedaría aquí dividido C. Y como de este lado me quedaría solo seno de alfa. Si seno de alfa pasa al otro lado, si seno pasa al otro lado, pasa como seno a la menos 1. Y solo me queda alfa. Esa sería la fórmula para calcular alfa con la ley de senos. Entonces aquí abajo vamos a sustituir datos.
En lugar de escribir A, vamos a escribir el valor de A que tenemos aquí, que es 30. En lugar de escribir teta, vamos a escribir el valor de teta que tenemos aquí, que es 75. Y en lugar de C, vamos a escribir el valor de C, que es 43.35. Ese ya lo encontramos en el paso anterior. Y me queda de esa manera. Entonces, para ingresarlo a la calculadora, vamos a hacer lo siguiente. Van a colocar 30 por seno de 75. 30 por seno de 75. Esta operación de aquí arriba. Y le dan igual. Luego, sin borrar nada de la calculadora, le colocan dividido 43.35. 43.35. Y le damos igual. A mí me da 0.6684. Entonces ya hice todo lo que está dentro del paréntesis, pero me falta este seno inverso. Entonces, sin borrar nada en la calculadora, donde obtuvieron el último resultado, solo presionan la tecla Shift y la tecla de seno. Y les va a aparecer sin menos 1. Sin menos 1. Cuando les aparece sin menos 1, solo presionan igual. Y les va a jalar con esa palabra que aparece ahí, que aparece ANS, es la última respuesta. ¿Sí? Entonces es la respuesta que se quedó guardada en la calculadora de esta operación. Entonces cuando ustedes hacen esa última operación, a mí me da un valor de 41.95. 41.95 grados. Kilder pregunta, me imagino que es en esta de aquí. Pregunta si es necesario poner el paréntesis al final. Mire, hay algunas calculadoras que seguramente si usted no le cierra el paréntesis se lo va a leer correctamente. Otras calculadoras le van a marcar error. Entonces yo recomiendo que mejor cierre el paréntesis y después le da igual. Excelente, Darwin. Bueno, vamos a... ¿Dónde se colocaron los paréntesis? Dice Josué. Al inicio. Al inicio, aquí antes del 30 y al final, después del 75. Solo un paréntesis. Al inicio del 30 y al final del 75. Excelente, Elmer. Muy bien operado en la calculadora. Bueno, solo quería ver aquí. Excelente. Yo acabo de hacerlo ahorita que me quedé un ratito en silencio, acabo de hacer este mismo cálculo, solo que con la ley de cosenos, y me da exactamente la misma respuesta. Era lo que les decía. Es más, los invito a que ustedes, tal vez al finalizar la clase o más adelante, puedan resolver este ejercicio, y aquí en lugar de aplicar la ley de seno, apliquen la ley de coseno, y se van a dar cuenta ustedes que da la misma respuesta, 41.95. Bueno, para finalizar este ejercicio nos falta calcular beta.
sé que muchos seguramente ya tienen ahí en mente cómo calcular beta, aplicando ley de seno o ley de coseno, teorema de Pitágoras, no sé. Pero la forma más sencilla es la forma teórica que nos indica lo que nos indica que la suma de los ángulos debe ser igual a 180. Entonces, si ustedes aquí, así, beta, podemos decir que beta es el único ángulo desconocido ahorita. Beta va a ser igual a 180 menos lo que mide alfa, que es 41.95, menos lo que mide teta, que es 75. ¿Hacen esa resta ustedes? 180 menos 41.95 menos 75 y nos da igual a 63.05. 63.05. Y si ustedes hacen esta misma operación, si ustedes aquí en lugar de calcular alfa hubieran calculado beta, el resultado es casi el mismo. Aquí hay una variación como de 1 o 2 centésimas. Es una variación insignificante. Yo lo hice por la ley de seno ahorita y me da 63.03, 2 centésimas, que fue por lo que abreviamos aquí y lo que abreviamos aquí. Entonces, es para que ustedes se den cuenta de que esto es exacto. Pues lo hagan por un método o lo hagan por otro método, las respuestas van a ser las mismas. Entonces, aquí estaría nuestro resultado. Este cuadro sería las respuestas, ¿verdad? Aquí está el procedimiento. Este ejercicio, si ustedes revisan el link que les di, este ejemplo está resuelto en el link, pero hay error. Hay error. No nos da estos mismos datos. Hay error en el link. Pero aquí ya lo resolvimos. Entonces, por favor, tomen nota. Muchas gracias a todos los que están participando. No. Al compañero Josué Muku. No he dejado de compartir pantalla. O sea, mi pantalla sigue ahí. Revise su conexión, de repente eso le está fallando. ¿Dónde encuentro el símbolo SEN en la calculadora? En la calculadora, de hecho, está en inglés, Carlos Martínez. En la calculadora aparece como SIN, S-I-N. Y está... Vamos a ver, aquí creo que me acaban de enviar una imagen. Ahorita le muestro. Aprovechando ahí que el compañero Elmer Santos nos envió una imagen del resultado en su calculadora, vamos a usar su imagen. Aquí está, mira, Elmer. Pero el compañero que pregunta es Carlos Martínez. Aquí está el símbolo seno, mire. Sin. Aquí está coseno y aquí está tangente. ¿De acuerdo? Se lo marco en rojo. Bueno. Vamos a hacer un último ejemplo. Y ahorita quería explicarles uno a detalle para que ustedes vieran bien cómo se aplica. Y el otro pues ya debería ser más fácil.
y hacerlo mucho más rápido. Gracias, gracias Edgar, muy bien resuelto el ejercicio. Sí, los invito a que este mismo ejercicio, o sea, para que practiquen este mismo ejercicio, lo hagan de otra forma, calculen C con la ley de coseno, luego vuelvan a aplicar la ley de coseno aquí para calcular alfa o beta, y vuelvan a aplicar la ley de coseno para calcular los otros ángulos, o combinen las formas para que ustedes practiquen y se den cuenta de que los resultados son los mismos. ¿Sí? Bueno, esto es lo del libro, que no, lo del link. Por favor, este les queda para que practiquen. Conocemos el lado A y el lado C. 12 y 20, no dice si son centímetros, metros o pies. Dejémoslo sin medida. O coloquen en la medida que ustedes quieran, pies, metros. La cosa que sean las mismas para A y C y para B. Luego tenemos el ángulo beta, 32 grados. Tenemos que encontrar los otros ángulos y el lado faltante. El lado faltante es B y los ángulos que faltan son alfa y teta. Entonces, hacen lo mismo que hicimos. Tomen una captura, por favor. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Este ya debería ser más fácil. Ejemplo 2. Vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando. Dice, para construir un túnel a través de una montaña entre los puntos A y B, o sea, entre estos puntos A y B, aquí está la montaña, ¿ven? O sea, hay que hacer un túnel para atravesar esa montaña. Un topógrafo midió las distancias de estos dos puntos a su posición C. O sea, el topógrafo está aquí en este punto C. Y el ángulo ACB, el ángulo ACB es este de aquí, miren. ¿Por qué le llaman ACB? Porque es donde se junta A, C, B. Dice que ese ángulo es de 80 grados. ¿Sí? Y las distancias dice que son 110 metros desde C hasta A. Aquí está, ¿ves? 110 metros. Y 50 metros desde C hasta B, porque eso fue lo que midió el topógrafo. Las distancias desde estos dos puntos, o sea, A y B, hasta su posición C. ¿Cuál es aproximadamente la longitud del túnel? O sea, lo que me está preguntando es cuánto debe medir de A a B. Por eso aparece ahí la X como incógnita. Vean, aquí los ángulos ya no les llama alfa, beta ni teta. Aquí les llama A, B y C. Llamémoslo así, no importa. Aquí está el ángulo A. Aquí está el ángulo B mayúsculo. Ahora vamos a identificar. Si aquí está el ángulo B mayúscula, el lado de aquí enfrente debe ser B minúscula. Quiere decir que B, el lado B va a ser igual a 110. Si aquí está A mayúscula, el lado de enfrente va a ser A minúscula. Sí, y si aquí está C mayúscula, el lado de enfrente va a ser C minúscula. Como les dije, no nos tenemos que aprender por una letra en específico. Aquí ya nos cambió el problema, ¿sí? Nos vamos a adaptar. Entonces lo que me pide averiguar es C minúscula.
no puedo aplicar la ley de seno, no puedo aplicar la ley de seno, pero sí la ley de coseno, de la siguiente manera. La fórmula para calcular C, ¿verdad ustedes? De hecho, la voy a copiar porque aquí ya la utilizamos. Esta, ¿eh? Aquí la voy a copiar. Voy a sustituir datos. A es igual a 50 metros. B es igual a 110. B es igual a 110 metros. Y A es igual a 50. Y B es igual a 110. Y el ángulo, aquí no sería coseno del ángulo, sino aquí sería coseno de C, C mayúscula. Ese ángulo mide 80 grados. Entonces, voy a copiar otra vez la fórmula aquí abajo. La fórmula que utilicé, la fórmula que ustedes tienen para C es esta. Pero como aquí ya le cambiaron el nombre a los ángulos en este problema, porque el problema me da el planteamiento, entonces en lugar de ser coseno de teta, aquí es coseno de C mayúscula. Solo eso va a cambiar nuestra fórmula. Adaptamos la fórmula a este planteamiento. Entonces, hice la sustitución y me queda así. Por lo tanto, C va a ser igual. Agarramos la calculadora, abrimos raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, colocamos 50 al cuadrado más 110 al cuadrado menos 2 por 50 por 110 por coseno de 80. Cierro paréntesis y le doy igual. Y me da 112.65 aproximadamente. 112.65 metros. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta que nos va a servir para resolver este ejercicio. 112.65 metros, que nos quedaría de esa manera. La encierro en un recuadro. $112.65. Esta es la respuesta. Aquí no me piden averiguar todos los lados ni todos los ángulos, por lo tanto, solo me piden averiguar la distancia que hay de A a B, y nosotros le llamamos C minúscula. Y aquí lo averigüé. Quiere decir que desde el punto A hasta el punto B hay 112.65. Les voy a poner ahí el texto para que ustedes puedan tomar una captura del problema. Y luego bajo al donde está la resolución, le toman una captura. Les dejo un ejercicio más de un problema. Practiquen, porque problemas así vienen en la evaluación final. Entonces, practiquen, por favor. Bueno, voy a bajar a donde está aquí está el procedimiento y la respuesta. Y con eso finalizaríamos la... Con gusto. Faustino Tamat me está pidiendo que ponga la descripción del primer problema que hicimos como ejemplo. Con gusto, ahorita lo vamos a colocar.
Alicia, no le salió el resultado, hay que volverlo a hacer, Alicia, hay que utilizar bien los paréntesis. No entendí cómo despejó alfa en la calculadora, dice José Zúñiga. Miren, hay varias formas de hacerlo, no es solo una. Bueno, antes voy a ponerles el ejercicio. Por favor, tómenle una captura de este ejercicio, que ya nos queda un minuto nada más de clase. Tomen una captura, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Para los procedimientos en la calculadora, yo lo hago de una forma, hay 10 formas más de hacerlo y todas son correctas. Entonces, practiquemos. Así ahorita que dimos las respuestas, ustedes pueden practicar con su calculadora cómo funcionan los paréntesis para obtener la misma respuesta, ya que tienen ustedes una respuesta guía ahí. Entonces, practiquemos, por favor. Resuélvanlo, no me lo tienen que enviar, es solo para que ustedes practiquen. Si el tema de la siguiente semana nos lo permite, podemos repasar un poquito de esto. Y si no, pues ya les queda a ustedes. Fue un gusto atenderlos el día de hoy. Solo voy a petición de Faustino Tamat, voy a regresar ahí. Me imagino que me pide el texto. Pongo ahí el texto del ejemplo 1. Muchas gracias por la atención prestada el día de hoy. Espero hayan aprendido a utilizar la ley de cosenos y que puedan resolver sus dudas en internet o me pueden consultar a mí y practicando ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, jóvenes. Que descansen.